Cáceres, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad. Recording in progress. Él nos compartirá su experiencia y conocimiento en la conferencia magistral. En la hoja de vida del doctor Martínez tenemos que es abogado por la Universidad de Guadalajara, México, maestro en Derecho Privado por la Universidad de Guadalajara en México, doctor en Ciencias Políticas por el Centro de Investigación y docente en Humanidades del Estado de Morelos, en México. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara, en México, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, México, miembro de la Academia Jalisciense de Ciencias en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Universidad de Guadalajara, en México, autor de varios libros y artículos en revistas especializadas internacionales, árbitro en diversas revistas internacionales, miembro de la Red Internacional en América Latina, África, Europa, Caribe, ALEC, Territorios, Poblaciones Vulnerables y Políticas Públicas de la Universidad de Limages, en Francia, miembro de la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigación e Investigación. Doctor, tiene 40 minutos para poder disfrutar de su conferencia titulada Las antinomias procesales y su interpretación constitucional. Sea usted bien. Muchas gracias, doctora Karina. Muy amable por la invitación. Gracias a quienes nos escuchan a través de estos videos y de este gran evento en esta Universidad Santa Elena. Bueno, puedo decir que las antinomias procesales es una situación que como abogado litigante, quiero decir el motivo por el cual investigué este tema, es que existen un sinnúmero de interpretaciones que se dan en la norma al momento de aplicar, tanto en la norma procesal como en la norma constitucional, cuando presentamos alguna demanda, cuando estamos sujetos a algún juicio, tanto para el litigante como para el juzgador, no se diga las partes. Ahora bien, es un tema que poco se ha desarrollado en el ámbito del derecho procesal o de la teoría procesal. ¿Por qué? Porque si bien se estudia la antinomia como tal, la antinomia como figura jurídica, no dentro del sistema procesal o dentro del enjuiciamiento jurídico, o dentro del procedimiento de la teoría procesal o de la ciencia procesal. Y curiosamente, es ahí donde al momento de que se va a dictar el fallo, que se va a dictar la sentencia de un juicio, es donde empiezan a surgir o donde surgen las antinomias, en este caso, en muchas ocasiones procesales. ¿Qué metodología se utilizó en la presente investigación? Es el método analítico y exegético, que en las diapositivas lo estaremos viendo. El análisis de la investigación y por qué los dos métodos a tratar o aplicar. Siempre he comentado yo que en la teoría de los conceptos, en materia conceptual, siempre todos los conceptos tienen un ámbito temporal. ¿Por qué? Porque la misma sociedad cambia, la misma sociedad va cambiando costumbres y por lo tanto el derecho va adecuándose a esas costumbres y lo que en un momento dado, 40, 30 años atrás, era de un modo, se veía de un color o para la cortes o para la jurisprudencia, inclusive la doctrina era de un modo o se veía de un color o de un tipo, de un concepto, posteriormente ese concepto cambia y existen muchas jurisprudencias, por lo menos aquí en México, que establecen precisamente lo que en 1930, 40 se consideraba una situación o un concepto, posteriormente cambia y cambian otras situaciones. Pero curiosamente, la materia de las antinomias o el concepto de antinomia es el único, es una de las excepciones que no cambia. ¿Por qué razón? Porque existan o no cambios de derecho, la antinomia siempre va a existir. Y obviamente para empezar a investigar un tema, siempre me ha gustado empezar con el concepto que tiene una antinomia. No es otra cosa, como ustedes también lo deben saber y lo saben seguramente,
es una contradicción, es un choque entre dos normas, dos supuestos o dos, inclusive hasta de leyes completamente distintas, donde unas prohíben una cosa y a la vez permiten, a veces en un mismo sistema jurídico, en un mismo código, en una ley o este, en un mismo cuerpo de leyes, vaya. ¿Qué es el concepto de antinomia? Bueno, del griego por la cuestión, antinomia forma del prefijo anti, que significa contra, y nomos, que significa ley, más el sufijo, que es ia, que significa cualidad. Entonces, no es otra cosa que una contradicción que existe entre dos normas jurídicas, tanto adjetivas como objetivas. Entonces, es muy común que en todos los sistemas jurídicos a nivel mundial puede existir antinomias. Es normal, no es algo que podamos negar su existencia. Más sin embargo, es necesario no solo a veces identificarlas, sino, siempre lo he dicho yo, solucionarlas. Yo puedo identificar una situación de antinomia normativa, pero no encuentro cómo solucionarla, más en una situación donde unos criterios tienen un juez, o un juez tiene un tipo de criterio y otro juez tiene otro tipo de criterio, que nos lleva a que no existe una uniformidad en la solución de una antinomia. Entonces, ¿cómo encontrar la antinomia y cómo solucionarla? Bueno, siempre he dicho que es necesario acudir a la interpretación jurídica. Ahí es donde entramos con el método analítico y exegético. Pues tenemos que analizar completamente cada norma jurídica y el sentido que nos da el método exegético para ver la norma, qué es lo que pretende solucionar, qué es lo que pretende justificar o qué es lo que pretende proteger. En cuanto al primero, pues debemos de desmembrar el enunciado, ¿no? Como una norma. En cuanto al segundo, que es el método exegético, bueno, tenemos que buscar la interpretación que tiene esa norma. Yo siempre he dicho, la intención que tiene el legislador, lo que se pretendía o se pretende proteger o alcanzar o subsanar con esa norma jurídica. Es obvio que, como lo dije hace un momento, siempre van a existir contradicciones. Es algo, es parte del derecho. Es una situación que no podemos negar y que curiosamente el problema que existe en el juzgador es cómo solucionarlo, ¿no? Corresponde, siempre he dicho yo, a la doctrina y la jurisprudencia solucionar esta situación de la antinomia. Primer paso es precisamente identificar el conflicto normativo. Dice Norberto Bobbio, bueno, hay que fijar los criterios para identificar las antinomias en el discurso normativo, establecer los criterios para resolverlas. Mantilla Molina dice, considera que el mismo legislador que crea la norma inclusive la antinomia, pues debe de dictar las normas que han de sujetarse a la tramitación, es decir, si tienen nuestros legisladores, representantes o asambleístas, o congresistas, asesores, pues desde un principio ver, ¿no? Cuando se va a dictar la norma, hay una antinomia involuntaria que se da por el cúmulo de leyes que tenemos en todos los países y cada día se dictan más leyes que en su momento dado implica que existan contradicciones normativas entre un cuerpo de leyes y otro, o un cuerpo anterior y otro. Por lo tanto, es común que el legislador se equivoque al tener una redacción de una norma. ¿Cómo solucionarla? Bueno, eso ya nos han dicho muchos tratadistas, ¿no? Una es el criterio de una ley anterior, una posterior, el criterio cronológico, el criterio especialista, cuando estamos muy específicos en el dictado de una norma, pues una norma penal, una norma mercantil, una norma civil, una norma fiscal, una norma administrativa. Pero sí, siempre he comentado, es necesario establecer criterios para poderlas identificar y sobre todo para poderlas solucionar. Porque de nada sirve, pues ya encontré una antinomia, pero no puedo, no sé cómo solucionarla. Y yo siempre he dicho, siempre cuando tengamos esa contradicción y esa contradicción normativa
y tengamos el problema de cómo solucionarla, bueno, trataremos de que apliquemos la norma cuando haya esa contradicción que más favorezca al justiciable, anteponiendo el principio indubio pro acción, que es dar margen a entrada a la acción y a la tutela judicial efectiva antes que decir que no existe un derecho porque no hay una solución a una antinomia que fue encontrada al momento de solucionar el asunto. Es decir, tenemos que encontrar nuevos paradigmas, nuevos modelos de reparación de las antinomias para tener una correcta aplicación de la ley, porque curiosamente en materia procesal siempre he dicho que es donde más se da la violación de los derechos humanos o derechos fundamentales. Por eso siempre es preferible encontrar una solución que más favorezca el acceso a la justicia o al justiciable o a la persona humana. ¿Y cuando se dan esas contenciones de derecho procesal? Bueno, hay ocasiones que inclusive en la misma demanda y contestación en la práctica jurídica, existen a veces derechos contradictorios que alega una parte como la otra, contractor o demandado o viceversa. Entonces, a veces existe, deja de existir o no existe, mejor dicho, una falta de metodología para que que el juez pueda resolver esa antinomia y se va a su leal saber y entender. Y en el Inter es cuando vienen un sinnúmero de interpretaciones y vienen inclusive contradicciones de tesis, contradicciones que tiene que resolver la misma corte porque un tribunal o un juzgador resuelve de una manera y otro resuelve de otra y resultan contradictorias por no existir que un método específico, un procedimiento para poder resolver esa antinomia al momento de ser aplicada. Hay una situación que señala Robert Alexis, ¿no? Que es una cuestión semántica. Es obvio, el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia de interpretación, es una ciencia que nos da mucho que podemos conceptualizar una figura jurídica. Entonces, el problema siempre ha existido cuando hay normas que apoyan el derecho de ambas partes y cómo yo entonces voy a resolver, yo como yo juzgador, y es ahí cuando se da precisamente la contradicción procesal. ¿Por qué? Porque es el momento en que dentro de un procedimiento tengo que yo juzgador que resolver este, el derecho a dilucidar, el derecho que está contravenido para poder decidir a quién le asiste el derecho o no. Es obvio que en un momento dado existe la llamada excepción de lo absurdo o la doctrina de lo absurdo, que es cuando existe una situación que es hasta irrisoria, inclusive en una norma jurídica. Voy a poner un ejemplo, sabes, el tiempo no nos da, pero eh, ah, yo he comentado que hay ocasiones que han dicho que ponemos nada más un perro para que no pise un pasto que no está permitido. No dice mascotas, nomás dice un dibujo de un perro, literalmente hablando de un perro. Lo que me va a decir, bueno, un gato sí puedo, o un loro, un perico, o un conejo, ¿no? Puedo llevarlo al parque porque aquí nada más me prohíbe el perro, ¿no? O cuando está prohibido que un vehículo pase por ahí, pero siempre la excepción no lo dice, pero va a ser, por ejemplo, las ambulancias, ¿no? Que por una cuestión urgente. No se lo dice, pero es entendible. Entonces, por eso se convierte en un orden de algo absurdo, algo que no funciona, algo que en el derecho muchas veces existen muchas normas que no son aplicables o hay una inaplicabilidad de una norma jurídica tanto adjetiva como objetiva. ¿Por qué? Porque no es funcional, porque no funciona, porque no es aplicable. Sin embargo, a veces el juzgador no lo ve porque no atiende a la realidad jurídica o a la realidad social de lo que necesita perfectamente las normas, lo que necesita la sociedad como una cuestión normativa, que es lo que necesita que se normatice, y el legislador muchas veces no lo hace. Y encontramos en ese orden absurdo que tendrá que ser en todo caso la doctrina y la jurisprudencia la que tenga que buscar esas respuestas jurídicas para encontrar esa validez de una norma.
Carneluti dice, si hubiera una, no puede existir una contradicción, y obviamente no podía haber ninguna antinomia si se buscara, o si se busca el fin real de cada norma, la autenticidad de esta. Es obvio que cada norma jurídica que es dictada tiene un fin. Ya lo dije hace un momento, proteger, resolver un problema que existe, proteger un derecho que no ha sido protegido o derechos nuevos. En mi época de estudiante, yo hablar de derecho digital era ilógico, ¿no? Era no. Aún no se podía pensar en estudiar algún delito cibernético o un derecho cibernético. Ahora lo tenemos que analizar y estudiar. Cada día aparecerán nuevas normas que traten a proteger nuevos derechos que se dan por el simple desarrollo humano, por el simple desarrollo de la misma sociedad. Ahora bien, en mi investigación, digo, cuando tengamos unos problemas para resolver las antinomias, podemos inclusive llegar a este, aplicar los principios procesales, ¿no? Los principios generales de derecho, inclusive, que nos pueden llevar a resolver una antinomia. ¿Por qué razón? Porque si tengo yo la problemática de qué norma aplicar o no, porque existe una contradicción que me di cuenta al momento de dictar una sentencia, inclusive antes de admitir o no una demanda, bueno, tendré que irme a los principios generales del derecho para poder tratar de resolver esa antinomia. ¿Qué tipos de antinomia hay? Hay muchísimas. Yo pongo aquí algunas. Cada autor puede tener un sinnúmero de antinomias, lo cual no es algo que lo que vean aquí es lo último, porque puede haber más que a mí se me pueden pasar. Las que yo pongo aquí, la total, la parcial, la aparente, la auténtica. La total, cuando un mismo cuerpo normativo artículo permite una cosa y otro lo prohíbe, ¿no? La parcial, cuando una norma permite hacer o no hacer algo, en distinto o no cuerpo normativo. La aparente, que se da en un proceso de interpretación, que es, tenemos o le damos un sentido distinto al real. La auténtica, que es cuando la norma originaria del conflicto carece de validez jurídica, cuando no es aplicable o inclusive ya no se, ya no se aplica. Aquí en México teníamos en el Código Civil una figura jurídica para demandar la promesa de matrimonio, que fue quitada del código porque nadie la demandaba. Entonces, es cuando hablo de una cuestión que carece, una norma que carece ya de validez porque es ilógico tenerla en un cuerpo normativo que nadie utiliza ese derecho o esa figura jurídica. Yo pondría un nuevo tipo de antinomia. ¿Cuál es? La antinomia procesal. En México sí tenemos ese problema que lo establezco yo. Esta investigación surge a un libro que se llama precisamente lo que estamos exponiendo, las antinomias procesales y su interpretación constitucional, donde nuestra legislación mercantil establece una cuestión para los títulos de crédito completamente autónomo, es decir, que cualquier título de crédito puede ser autónomo a su origen, pero posteriormente, si se nos vence o nos prescribe el término de una acción ejecutiva, pues tendremos que irnos a una acción causal para demostrar el origen el origen que se dio para firmar ese documento o ese título de crédito. Entonces, existe una contradicción procesal, una antinomia procesal en una vía que es la ejecutiva y en este caso una vía que es la causal para acreditar precisamente una situación de un trámite ejecutivo a un trámite ordinario. En un mismo cuerpo normativo tenemos, al menos aquí en México, ese problema. Ahora bien, de eso nos lleva a las colisiones constitucionales. ¿Qué son las colisiones constitucionales? Es lo mismo que una cuestión antinómica, lo que pasa que la misma Corte, al menos aquí en México, ha establecido que no pueden existir en la Constitución antinomias. Entonces, José Manuel Lastra dice, bueno, pues entonces son impresiones legislativas. Al término son colisiones o choques constitucionales, ¿no? Yo siempre he dicho, cada día se agregan, por lo menos aquí en México, de veras, cada día se agregan más y más derechos, competencias, facultades a la Constitución o dentro de la Constitución, que bueno, es obvio que vayan a existir cuestiones, colisiones constitucionales.
Jesús Casal dice, dentro de una norma constitucional existen colisiones por el reconocimiento a los derechos humanos y su protección, la aplicabilidad cada día mayor de la Constitución en la vida cotidiana, el establecimiento de derechos, sus garantías procesales para hacerlos valer. Es obvio que va a existir colisiones constitucionales. Sin embargo, si se pueden identificar, pues, lo mismo que dije anteriormente, podemos prevenirlas, corregirlas determinando su falla, ¿no? Puede haber colisiones constitucionales inclusive cuando se contraponen con los valores que busca proteger la propia Constitución, ¿no? Como dice o lo señala Jesús Casal, hay que buscar la armonización de una norma y a veces nos lleva a una cuestión que la misma Corte, aquí lo señalo y lo subrayo, ha dicho y ha declarado que no puede existir una invalidez de una norma, puesto que existe el principio de una norma constitucional que deviene de un poder constituyente que fue elegido mediante un voto popular, parte de la cuestión principio democrático que surge de un poder elegido constitucionalmente hablando y por lo tanto pues no puede existir una cuestión de colisión constitucional, ni menos una invalidez, pero sí puede declararse, yo lo digo yo, la inconvencionalidad de una norma si la Corte no ha dicho, no ha querido reconocer que puede decir contradicciones en la misma Constitución. ¿Y a qué se debe? Es obvio que a raíz del reconocimiento de derechos humanos en las constituciones, pues viene una cuestión, los derechos humanos desde las normas extraterritoriales, al establecer derechos que no están inclusive incluidos en una constitución, pero que son normas que tienen que aplicarse. Por lo tanto, pueden presentarse situaciones que en un mismo caso puedan o no valer una norma constitucional o tener colisión con una norma internacional cuando se trate de derechos humanos. Entonces, es una situación que también el juzgador enfrenta al momento de aplicar una norma constitucional para saber cuál va a aplicar, qué norma constitucional aplicar. Y yo siempre he dicho, bueno, tendrás que aplicar la que esté, de acuerdo al principio de pro persona, la que más favorezca al ser humano, ¿no? Y esto nos lleva también a la interpretación de la norma constitucional. Es obvio que todos, tanto la corte, juzgadores, litigantes, doctrinistas, es obvio que interpretamos la norma constitucional de una u otra manera, ¿no? Yo siempre he dicho que el análisis que se le dé a esa interpretación debe tener un carácter científico, velando siempre por los derechos humanos. Nomás hay unas situaciones que sí me gusta apuntalar y que inclusive lo subrayé en amarillo, lo resalté, perdón, en amarillo porque depende para mí muchas cuestiones de qué tipo de norma funcional esté, deben utilizar esa interpretación, porque hay factores políticos, históricos, sociales, económicos, que dan o surgen ah, en una norma constitucional, ¿no? Que dicta nuestro Congreso. Yo agrego el factor individuo o el factor individual en ese, en esa interpretación. Si yo tengo unos artículos que voy a interpretar referentes a los poderes de la Unión, pues mi interpretación tendrá que ser política. Si yo me voy a interpretar artículos de la Constitución de índole económica, comercial o financiera, la misma tendrá que ser esa interpretación de índole económica. Y así de cada norma jurídica, norma, perdón, constitucional tendrá que verse el origen y aplicar si es una interpretación política, económica, eminentemente jurídica, procesal. Aquí en México tenemos varios, creo que en todas las constituciones, varios artículos eminentemente procesalistas, donde cuidan el debido proceso, la debida fundamentación, el principio de fundamentación, de motivación, que existe en todas las constituciones como un derecho humano. Entonces, como dice Mario de la Cueva, bueno, tenemos que tener un procedimiento especial para desentrañar una interpretación ya formal, única, homogénea, porque yo puedo llegar con un doctrinista y me va a interpretar un artículo de una manera, otro doctrinista lo va a interpretar de otra manera, un juzgador lo va a interpretar de una manera, el mismo artículo que otro juzgador de otra manera. Entonces,
No tenemos un parámetro, no tenemos una homogeneidad en materia de interpretación constitucional que para mí tiene que darse. Inclusive me atrevo a decir que es urgente porque hay un sinnúmero de interpretaciones que se dan, muchos concluimos o coincidimos, pero otros no, se contraponen a una interpretación que yo pueda darle a un artículo constitucional y eso hace que exista una colisión porque puede haber diferentes interpretaciones, que aquí en México la Corte lo resuelve cuando hay dos tribunales colegiados que difieren en una tesis o en un criterio de una norma tanto secundaria como fundamental, y tendrá la Corte en una contracción de tesis que resolverlo. Por ese lado lo tenemos. Pero como dice aquí Ricardo Guastini, bueno, las disposiciones constitucionales, pues es válida su interpretación. El problema es que cada quien la interpretamos de esta manera. Un juez me señaló, dice, en el año que yo llevo, y pidió el anonimato, por eso no lo cité, pero sí me dijo, no me lo pongas. Me decía él, en los años que yo llevo de juzgador, he aplicado distintas leyes y artículos constitucionales, pero todos son acordes a la persona, al partido o a la ideología que gobierna el país. Dice, entonces no me extraña que existan esas antinomias o esas coaliciones constitucionales. Como conclusión, les puedo decir que es necesario, sí, para mí establecer un método uniforme en la solución de las antinomias, y que preferentemente lo establezca la Corte Suprema, en este caso de México, como lo puede hacer de cualquier otro país. O de igual manera, será necesario una interpretación constitucional uniforme de cada artículo de la misma para evitar colisiones o encontronazos constitucionales que retardan sobre todo un procedimiento, que retardan o que afectan a un justiciable o a quien se vea inmiscuido en un procedimiento, ¿no? Eh, mm, por cuestión de tiempo no puse algo que aquí utilizamos mucho, por lo menos en México, yo le llamo la metonimia, que es desfigurar, a veces desfiguramos el sentido de las normas jurídicas o las figuras jurídicas y anglosajonizamos, por lo menos aquí en México, muchas figuras jurídicas, les damos un sentido distinto, tratamos de metaforizar una cuestión normativa o una figura jurídica, este, por no sé si por la práctica, no sé si por la costumbre o por ser nuestra idiosincrasia, pero seguido deformamos el lenguaje jurídico, ¿no? Y yo le llamo, y lo puse en el libro, que si me permiten, aquí está, así se llama, el título de hoy, no sé si se ve, las antinormas constitucionales y su interpretación constitucional, que ya está publicado, este año salió, y que es lo que trato de exponerles aquí en esta investigación, en esta exposición que gracias por haberme invitado a formar parte de esta segunda convención internacional, este, y que espero sirva estas pequeñas palabras y letras y esta exposición para que en su momento dado puedan continuar investigando, puede considerarse como ciencia básica, pero que da margen a que seamos más específicos cuando podamos encontrar una antinomia y una posible solución, cuando encontramos una colisión constitucional y una manera de resolverla. Existen, sí, no podemos negarlo, sí. ¿Qué tenemos que buscar como juzgadores, como litigantes, como profesores, como investigadores? Su manera de solucionar, identificarla rápida y solucionar. Yo insisto, el cúmulo de leyes que existen, que se dan a diario, es obvio que va a haber muchas antinomias, inclusive involuntarias. En México a ver, cada día sacamos una nuevas leyes, y chocan con unas con otras, inclusive hasta en materia penal, por nuestra cuestión de inseguridad que existe actualmente, eh, que una ley especial da un número o unos años de sanción en materia penal y otras da más o menos. Entonces, esa especificidad necesitamos ponerla y establecerla, lo que yo le llamo un realismo jurídico. Aplica una norma que sea
factible, que sea reconocida y que sea sobre todo aplicable. Díctala de manera que resuelva, no que cause problemas al momento de aplicarla, que es muy común que tengamos o nacen normas que pues, son inaplicables y que la sociedad choca con ella, inclusive con sus propias costumbres, con sus valores, con su realidad. Por eso, ojalá esto sirva para un poco motivar a los estudiantes que nos ven, que puedan investigar. Hay un cúmulo de temas a investigar. Este es uno de ellos. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme invitado y por tener la paciencia de leer estas notas que estuve exponiendo. Muy amable, muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que pudiera con gusto resolverla. Muchas Gracias. gracias, doctor Pérez. De las preguntas que me llegaron por interno, en la realidad de México, ¿no? ¿Cómo proceden a interpretar la semántica para discernir las antinomias? Es decir, los asambleístas o en el Congreso, ¿son personas capacitadas o son personas así, como en otros países que por la democracia y todo, por popularidad gana? O sea, ¿cómo ustedes, dice aquí, logran la interpretación de la semántica para que puedan discernirse las antinomias en las leyes? Sí, gracias. Nuestra Constitución establece que cualquier persona, cualquier ciudadano es a partir de 18 años aquí en México, puede aspirar a un puesto público, a un cargo público de elección popular. Entonces, no establece como requisito que tenga que tener una cierta preparación. Se supone que tiene que tener, y dentro del presupuesto está un cuerpo de asesores para dictar las normas, que lamentablemente en nuestra realidad viene el hijo del compadre, el hijo del primo, mi sobrino, algún conocido muy allegado, que no necesariamente pueda ser una persona preparada para el cargo de asesor de un congresista, de un diputado, de un senador, de un gobernante o de una persona que ha sido elegido popularmente. No existe esa limitante que tenga que tener cierto título, que no lo dice inclusive, ni siquiera dice que tenga que leer y saber escribir, ¿no? Eso ya se quedó atrás. Cualquier persona que sea ciudadano, no haya sido condenado con una pena privativa de libertad, puede acceder a cualquier cargo público por voto popular, por medio del voto popular, inclusive, que ahora ya se han señalado las candidaturas independientes. Antes era solamente a través de partidos políticos, ahora ya está permitido las candidaturas independientes a todos los cargos públicos. Por lo tanto, es lo que yo decía, cuando vienen las normas, perdón, las antinomias involuntarias, se da precisamente por ese desconocimiento. A veces ya existen leyes, ya existen normas que están protegiendo a cierto sector poblacional y ven otras exactamente igual, que chocan entre sí porque una permite, otra prohíbe, que una da una sanción, otra da otro tipo de sanción, inclusive económica, inclusive en arresto de horas. Entonces esa se da, es muy común aquí. Cada día tenemos un montón de leyes. Yo siempre he dicho, México es el país de leyes. El problema es que no las aplicamos y todavía más, no tenemos dónde aplicarlas. Yo siempre lo he dicho y lo he publicado. No ocupamos más legisladores, ocupamos más juzgadores. Ya de ley estamos hasta el tope. Ocupamos juzgados. Como en cualquier parte del mundo, lamentablemente nuestro sistema de justicia es lento, yo digo, es lentísimo, y a veces buscamos otras alternativas. Apenas este año se inició la elección del Poder Judicial aquí en México, ¿no? Que apenas estamos en esa prueba tenemos el beneficio de la duda que pues no necesariamente fueron las personas más preparadas para llegar a un cargo de la judicatura o judicial, para ser ministro de la corte, para ser jueces de distrito, magistrados. Por lo tanto, lamentablemente no se dan cuenta cuando existe o cuando van a dictar una norma que ya está, que puede tener un choque con otra, ¿no? No existe por esa situación que acabo de comentar y que es real aquí en México. Así quede contestada la pregunta. Sí, doctor. Le vamos a dar paso al estudiante Elvis Tomala para que le genere la pregunta. Sí, gracias.
Escucho, ¿eh? Creo que tiene apagado su Tiene apagado el micrófono, Luis. micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está mi querido doctor? Bueno, he escuchado detenidamente su intervención, su ponencia. Cuando hablamos sobre lo que es las antinomias procesales, pues bueno, todos entendemos que es un conflicto de normas que muchas veces se contradicen dentro de un proceso judicial. Cuando hablábamos, escuchábamos sobre lo que es la importancia de lo que es la interpretación constitucional de estas antinomias. Debemos, bueno, se puede decir que es muy importante porque lo que es el derecho procesal debe garantizar los principios constitucionales, como por ejemplo el debido proceso, la seguridad jurídica y lo que es la tutela judicial efectiva. Mi pregunta es, ¿cómo debe aplicársela la interpretación constitucional para resolver antinomias procesales y garantizar la supremacía de los derechos fundamentales en lo que es el debido proceso? Lamentablemente, como lo comenté, Elvis, no existe una forma de interpretación. Entonces, es muy común que aquí se den las contradicciones de tesis o de criterios cuando se interpreta una norma constitucional. ¿De qué manera? Es muy común que tú presentes un juicio de amparo, que es una figura jurídica aquí en México, cuando hay violación de derechos humanos o de alguna norma constitucional. ¿Y qué sucede? Que un tribunal te puede resolver en un sentido, quiero ponerme algo parecido, te lo pone en color blanco, y en otro circuito, en otro estado del país, en otra ciudad, te impone otro amparo con las mismas situaciones. Y ese tribunal te ve la misma norma constitucional, mismos hechos casi igual. Una cuestión puede ser penal, privación de la libertad, y lo ve de color azul. Entonces ya hay una contradicción, ¿no? Dos interpretaciones distintas. ¿Por qué razón? Lo que yo digo, no hay una norma, no hay un procedimiento especial, no hay un método especial para interpretarlo que evitaría esa contradicción en cuanto a la interpretación, que todos los juristas que leí dicen, bueno, es que cada quien interpretamos la norma como nuestro el saber y entender, ¿no? De acuerdo a nuestros estudios, a nuestra idiosincrasia, a nuestro sentido, y le toca en este caso a México resolver, se va a una figura jurídica que se llama una contradicción, la denuncia de contradicción de tesis, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano máximo judicial en México, resuelva esa contradicción. Y lo que resuelva la Corte puede decir es blanco o es azul, tendrá que ser así, y eso va a ser lo que es. Si dice no es azul, es blanco, tendrá que ser, los demás tendrán que solucionarlo y verlo en sentido de color blanco. Si dice la Corte no es blanco, es azul, tendrán que verlo y resolverlo y interpretarlo de manera azul. Entonces, eso es lo que yo digo. Evítate esa situación, evítate esas contracciones de tesis, evítate inclusive horas de estudio, de trabajo, y dicta un método especial para resolver. Y dice, este artículo así se interpreta, se debe interpretar de esta manera. Es lo que debe de hacerse. No lo hay, no lo existe. Entonces, por eso tenemos situación. No lo hay en México, no lo existe. Lo único que hay es famosa las famosas jurisprudencias en contradicción de tesis, que es muy común, y si tú llegas a ver las jurisprudencias aquí en México, vas a encontrar un sinnúmero, que son las que más valen, curiosamente. ¿Por qué más valen? Porque ya resolvió la Corte cómo debe interpretarse o qué sentido debe darse a un artículo constitucional o inclusive una norma secundaria. Yo digo, evítate esas situaciones y da una forma, un formato, un método específico, especial, para que se interprete de esta manera. Entonces, es como manejar, ¿no? Pues todo el mundo dice, oye, manejar un estándar, pues tienes que meter el clutch antes de meter primera o segunda o tercera. No se va a manejar automáticamente, exactamente lo mismo. Dame un método como yo, juzgador, poder este artículo interpretarlo, que sea acorde a este método y que sea válido para todos. No lo existe, lamentablemente. Y es lo que estoy proponiendo, entre las cosas que propongo en este libro, precisamente eso. Digo, pues si no existe, evítate problemas, evita este tipo de cosas y darla a conocer como una reglamentación, Hay muchas cuestiones cuando yo me metí a la teoría del absurdo, que, mira, en México, como en todos lados, somos estados,
varios estados, no existe una ley reglamentaria que defina los límites que tenemos cada estado. Y tenemos cuestiones constitucionales en la Corte para definir los límites de un estado con otro. De un estado, por ejemplo, aquí que estamos en Jalisco, con otros que pueden colindar con nosotros. No, porque no existe, no hay una reglamentación, hay una norma, no una ley reglamentaria que diga cómo van a resolver la situación de los límites. Exactamente lo mismo. No hay un método para resolver las antinomias o colisiones constitucionales que existan. Mas, sin embargo, se dan y es muy frecuente, ¿eh? Aquí en México. Así quede contestada, Elvis, tu pregunta. Muchas gracias por cuestiones de tiempo. Se han realizado las dos preguntas. Agradecemos mucho al doctor Pérez Casares. Si nos ayuda con el nombre de su obra en el chat para poder a Sí, las personas cómo no. interesadas lo puedan conseguir. Y Es, agradecemos bueno, mucho su se ve. ponencia. Vamos a proseguir acorde a nuestro Chao. cronograma con la siguiente actividad. Muchas gracias por su Gracias a conferencia sobre ustedes. las Hasta luego. antinomias. Adiós. Bye. Muchas gracias. Bien, siendo las 2:40, procedemos con la ponencia eh, por la docente Karen Vanessa Díaz Panchana, tutora de los estudiantes Darelis Carolyn Faria Ramos y de Carlos Alfredo Balón Reyes, quien nos van a deleitar con su ponencia referente al derecho al olvido en entornos digitales, mecanismos de protección. Les damos la bienvenida. Gracias, pueden continuar. Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes público presente. A continuación abordaremos el tema de derecho al olvido en el entorno digital y sus diferentes mecanismos de protección. El objeto de estudio es analizar la garantía y la aplicabilidad que tiene el derecho al olvido como un mecanismo de tutela de los derechos fundamentales referentes a un entorno digital. Se realizó una metodología de investigación basada en un enfoque cualitativo, en un tipo de investigación descriptiva y a su vez en un análisis analítico, exegético y sobre todo analizando los derechos fundamentales que tenemos en la Constitución. Abordemos una pregunta clave. ¿Cómo nosotros deberíamos definir los límites de lo que es aceptable olvidar en un entorno digital? El derecho al olvido es aquel derecho que también conocido en el ámbito digital como DAR, faculta a las personas, a los individuos, a poder solicitar que los motores de búsqueda desvinculen o eliminen información relacionada o asociadas a los nombres siempre y cuando esta información se resulte perjudicial, irrelevante, inadecuada, excesiva o sobre todo desactualizada. Recordemos algo, el derecho al olvido no elimina la información de su fuente original, sino más bien permite que se reduzca el acceso a la información que se tiene mediante la búsqueda de los datos. Podemos también referir que el derecho al olvido en uno de los artículos más impresionantes, más relevantes, nos habla acerca del derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es uno de los fundamentos más esenciales que tenemos en la protección de datos, tal y como lo indica el artículo de The Right to Privacy, que nos indica el derecho a no ser dejados solos. Esto significa que nos encontramos frente a los diferentes tipos de intromisiones en los medios digitales y los avances tecnológicos, lo que nos determina que el derecho a la privacidad es fundamental para la protección de los datos personales. El derecho de la cancelación y de la supresión es aquel derecho que nos permite, aquel derecho que otorga la facultad al titular de los derechos en poder solicitar al responsable del tratamiento, es decir, esta persona que se va a encargar de dirigir el debido uso de los tratamientos de datos personales, la eliminación física de su información siempre y cuando bajo ciertas condiciones legales. Tengamos en cuenta también que la protección de los datos personales constituye la desensibilización de la información, es decir, la desvinculación o la eliminación de estos datos que se encuentran dentro de los repositorios de las páginas web o dentro de los motores de búsquedas. Podemos analizar a continuación uno de los casos más relevantes que tenemos en el año 2014, el caso de Google Spy, que es un caso muy controversial. Se realizó mediante una
discusión que se tuvo en la Unión Europea, en donde nos indica que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que todos los ciudadanos podían eliminar información irrelevante, información obsoleta que se encontraba en los enlaces relacionados a las páginas web referentes a su nombre. Entonces, previo a ello, nosotros podemos explorar un poco el análisis del caso. Nos indicaba que un ciudadano español solicitó a esta empresa de Google que eliminara ciertos enlaces que aparecían debido a resultados de búsqueda relacionados con su nombre, en este caso de impagos. Entonces, la Agencia Española de Acción de Protección, que es aquella que está encargada de proteger los derechos que se le estaban vulnerando a esta persona, a este individuo español, derechos como el derecho a la privacidad, dictaminó y respaldó la solicitud de la persona. Debido a esto, Google se negó simplemente argumentando que actuaba como un intermediario y no como un responsable del contenido. Pero es aquí donde se analiza y se establece cuáles son los elementos de la responsabilidad del motor de búsqueda. Tenemos entendido que el responsable del motor de búsqueda va a ser el responsable del tratamiento de la información de los datos personales. Entonces, podemos determinar que en este caso en específico, Google era el responsable del tratamiento de los datos personales. ¿Pero debido a qué? Debido a la indexación de la información. La indexación de la información es este conjunto de aglomeración, esta recolección de la información que se realiza mediante índices de búsqueda en los diferentes tipos de medios digitales y de plataformas. Es decir, estas arañitas o estos bots que nosotros conocemos navegan por todo el Internet buscando información, la intersectan y la llevan a los índices relacionados con los motores de búsqueda. Podemos también denotar los principios de la desinsexación, que son principios que nos establecen, como ya antes lo habíamos mencionado, el derecho a poder solicitar la desvinculación de la información cuando la desvinculación se considera obsoleta, se considera información irrelevante o información inadecuada o información que inclusive no tiene mayor relevancia en el futuro. Esta información, como es obsoleta, no debería permanecer en el tiempo, es más, debería ser eliminada de los resultados de búsqueda cuando se asocia al nombre. Es decir, queremos romper con el vínculo que se crea del nombre de una persona con eventos pasados. Desinsexar y eliminar, aunque es un término que podría ser confundido, tenemos que tener en cuenta que la desinsexación no implica la eliminación de la fuente original, como lo mencionaba, sino más bien trata de ocultar un poco más la información. Es decir, la noticia podría permanecer en la página web, pero si buscamos el nombre de una persona, ya no va a referirse al vínculo referente a esa noticia. A continuación, me gustaría darle paso a mi compañero Carlos Balón, que nos va a brindar información muy importante acerca del derecho al olvido con respecto al marco normativo ecuatoriano. Buenas tardes, autoridades, buenas tardes, estimada audiencia. Muchas gracias, Arelis, por el paso. Efectivamente, el derecho al olvido y su protección en el ordenamiento jurídico ecuatoriano tiene una relevancia muy importante. Vamos a dar a conocer en este caso cómo influye en el Ecuador el derecho al olvido. En la actualidad vivimos en una sociedad donde la memoria digital no olvida. Cada búsqueda, cada noticia, cada publicación deja una huella indeleble en motores de búsquedas y en las redes sociales. Esa permanencia perpetua de la información que alguna vez fue una promesa de transparencia, hoy se ha convertido en una amenaza para la dignidad humana y el derecho a la privacidad. Y es precisamente aquí es donde surge el derecho al olvido, una figura jurídica moderna e indispensable y en el caso ecuatoriano todavía en construcción. En el Ecuador el derecho al olvido digital no está textualmente reconocido como un derecho autónomo. La base jurídica de protección se encuentra establecida en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal. Este mandato se materializó con la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que fue en este caso en el 2021. Esta ley establece principios claves como la licitud, la finalidad, minimización de datos y otorga a los ciudadanos un conjunto de derechos conocidos como derechos ARCO, que en este caso sería acceso, rectificación, cancelación, eliminación y oposición. En el artículo 19 de esta ley,
permite la supresión de datos que ya no cumplen su finalidad o venció su plazo, pues, ¿no? Sin embargo, se argumenta que este derecho no es suficiente para suplir el derecho al olvido en cuanto a los entornos digitales, pues este derecho se enfoca básicamente en la desinsexación de motores de búsqueda, pues, ¿no? En la tabla número 2 que vamos a analizar, tenemos las principales diferencias y similitudes para las protecciones del derecho al olvido, ¿no? Vamos a hacer un cuadro comparativo con el marco de la Unión Europea y en el marco del Ecuador, pues, ¿no? La Unión Europea considera la desinsexación, que en este caso sería desvincular los resultados al momento de la búsqueda. Pero en el Ecuador se maneja principalmente con la eliminación o la supresión, en este caso, borrar de las bases de datos, en este caso de origen, de su origen, pues, ¿no? Ahora, en cuanto al sujeto responsable, el motor de búsqueda en la Unión Europea, el motor de búsqueda intermedio es el considerado el responsable del tratamiento, pues no. Sin embargo, en el Ecuador, el titular del fichero o base de datos, en este caso la entidad pública o privada que maneja esta información es el responsable, pues no. Como fundamento principal, en la Unión Europea está la protección general de datos personales que en cuanto se tiene que ver con la privacidad, la irrelevancia, el exceso de información. Y en el Ecuador es meramente la protección de datos, pero como una fuente que enfoque en el honor, el buen nombre y en la reinserción social en el caso de personas que han sido privadas de libertad o tienen un pasado judicial. La Unión Europea contempla que el procedimiento es una solicitud administrativa directamente al motor de búsqueda. En cambio, en el Ecuador lo manejamos con acciones constitucionales como el habeas data o solicitudes basadas en la ley de protección de datos personales, pues, ¿no? En cuanto a las limitaciones que maneja la ley, en este caso la Unión Europea, es equilibrado con el interés público, la libertad de información y el rol público de la persona, mientras que la ley de protección de datos personales en el Ecuador no aplica actividades periodísticas ni a datos de procesos, en este caso penales, pues, ¿no? Es importante manifestar que el Ecuador maneja el tema de la eliminación o cancelación en cuanto al olvido, no derecho al olvido. Este tipo de distinción es fundamental porque el derecho de eliminación opera sobre el responsable original del tratamiento. Se ordena borrar un dato de la base de datos, por decir un ejemplo, un registro en una empresa, pues, ¿no? Ahora, nosotros en el Ecuador basamos no como derecho al olvido, sino más bien como una protección de datos personales, pues, ¿no? No hay que olvidar en este caso que el derecho al olvido faculta a una persona para solicitar que los motores de búsquedas, en este caso, puedan desinsexar los enlaces a la información de datos que ya no tienen relevancia en el momento. Una persona que en su pasado Señor Balón, le quedan 5 minutos. realizó actividades que en este momento ya no representan a su forma de ser o de vivir, ¿no? En el Ecuador, en cambio, se contempla el habeas data, que en este caso es una garantía constitucional que permite que una persona pueda acceder a la información que sobre ella recae, pues, en este caso, en el tema informático, pues, ¿no? Nosotros manejamos un fundamento constitucional y legal que se solicita a través de la ley de datos personales, habeas data, que meramente contemplan derechos constitucionales, pues, ¿no? Es importante que se haga mención al tema de las diferencias conceptuales. Lo que se busca es que la persona que ya no es representada o que ya no representa su forma de vivir con una vida pasada tenga el derecho a este tipo de derecho al olvido digital. En este caso, si hay alguna pregunta, doctora, para que puedan los compañeros realizarlas, ¿no? ¿Algún estudiante desea realizar una pregunta, sino en forma personal, sino para proceder con las preguntas que enviaron por internet? Ok, le concedemos la palabra al señor Ronnie Arellano.
Buenas tardes con todos. Sí, tengo una pregunta, más o menos es una duda. Eh, ¿Cuáles son las limitaciones y posibles conflictos entre derecho al olvido y al derecho de la información pública en contexto digital, lógico? Ok, eh, cabe manifestar que lo que busca este reconocimiento como derecho al olvido es hacer una pausa en el tema de los motores de búsqueda, que no se elimine el tema de la fuente principal, sino que se quiten los enlaces que nos lleven a esa información. Ahora, no sé si va a responder la pregunta del compañero lo que voy a indicar, pero el tema es netamente hacia el tema digital. Hay que recordar que en el Ecuador ya está la ley, en este caso de protección de datos personales, que ya está normado, que ya está regulado. Nosotros en este caso, en esta investigación, lo que tratamos de hacer es que esa vida pasada de las personas no se muestre en la actualidad. No sé si contesta su pregunta, mi estimado compañero. ¿Alguna otra pregunta? Le damos la palabra a la cita Ruth Moreno. Active su micrófono, por favor. No, doctora, yo no hice ninguna pregunta. Le vi la mano. Levantada la mano. Bueno, se le agradece la participación a los Doctora, estudiantes. Dígame. perdón. Hay que manifestar también en este caso que hay en este caso mecanismos implementados por entidades públicas como la función judicial que emitió una resolución que restringe el acceso a datos públicos en el tema del subject para casos de inocencia o sobreseimiento. Y en la Fiscalía General del Estado, mediante resolución número 027 FGE 2024, donde emite un instructivo para ocultar datos personales o restringir acceso a estos datos, en este caso para la protección incluso de estas mismas personas, pues no, lo que funciona como una aplicación interna del derecho al olvido para proteger la no discriminación por el pasado judicial. Esto en cuanto en este caso a las empresas públicas, pues no, o entidades públicas. Eso también podría acotar para el compañero que hizo la pregunta anterior, pues, ¿no? Ya, aquí tengo una pregunta del estudiante Peter Franco. Desea conocer si el derecho al olvido entraría en la solicitud de ocultación de datos personales presentada ante la Fiscalía. En este caso, como les mencionaba, ya hay ciertos mecanismos que protegen en este caso para la protección de datos públicos. El tema del derecho al olvido netamente es para la desinsexación de entornos digitales y de motores de búsquedas como Google o páginas en este caso como Facebook que nos muestran en este caso una vida pasada. Hacia allá va este tema, mi estimado doctor. Abogada, el micrófono lo tiene apagado. Muchas gracias. Sí, indicaba que ya no tenemos preguntas por interno ni participativos en la sala de Zoom, por lo que procedemos a agradecer a los estudiantes tutoriados por la doctora Karen Díaz, Darelis Kareli Fari Ramos y a Carlos Alejandro Balón Reyes en su ponencia El derecho al olvido en entornos digitales, mecanismos de protección. Muchas gracias. Proseguimos con la siguiente actividad.